Es interesante esto que comentas, de que hay gente a la que le puede ayudar el etiquetado, Ujú. el decir, pues tienes esto, ese diagnóstico, y hay gente a la que le puede suponer un lastre. Hay otro tema que a mí me genera también un gran dilema como persona directamente afectada, como paciente o como se le quiera llamar, que es que por un lado te pueden recomendar que hables abiertamente de lo que te pasa, que lo naturalices, que lo comentes con tu gente cercana o que no tengas reparos en verbalizar lo que sientes y lo que te acongoja en este caso. Pero por otro lado está la corriente o el pensamiento de que tú al hablar de ello le estás dando poder, lo estás reforzando, te estás un poco recordando a ti mismo, oye, acuérdate de que tienes esto, ¿eh? No te vayas a Ujú. venir arriba, porque tienes esto. Entonces están, ¿no? Esas dos partes. Mi tendencia natural es a hablar mucho de ello y me preocupa relativamente también porque se ha convertido en una zona de confort para mí este tema. Tratarlo. Sí, yo ahí soy de la opinión de que prestarle demasiada atención a un problema, mi opinión y mi experiencia clínica, generalmente lo aumenta y corres el riesgo también de que empieces a ser el deprimido, ¿no? El que está deprimido y que empieces a adoptar esa función y que entonces el sistema a tu alrededor, que puede ser tú y tu pareja o tu familia cercana o incluso en tu grupo de amigos, que empieces a cumplir una función y que ese sistema se organice en torno a esa función. Entonces, eso pasa mucho con todo tipo de pacientes diagnosticados, pues tanto de depresión o, por ejemplo, pasa mucho con pacientes diagnosticados de agorafobia, que necesitan a lo mejor a alguien que les acompañe, porque si no se les entra un ataque de pánico. Y entonces se organiza la familia o la estructura o el sistema alrededor de la persona en torno a eso y el sistema al final quiere preservar ese statu quo, ¿no? Y quiere, y al final acaba alimentando indirectamente el problema, incluso aunque todos los implicados digan que no, que quieren que la persona mejore y la persona diga que quiere mejorar, pero están bien como están en una especie de homeostasis cómoda, como tú muy bien has dicho, en una zona de confort, y en ese sentido puede ser contraproducente. Como todo, como te decía antes, hay que mirar cada situación particularmente, ¿no? Una persona que quizá no habla nunca de sus sentimientos, nunca explica que se siente mal, pues igual eso sí que hay que trabajarlo. Ahora bien, hay que tener efectivamente cuidado en fosilizar esa situación y alimentarla una y otra vez hablando de ese tema. Puede tener su riesgo. Voy a aprovechar para trasladarte a ti una pregunta que me han hecho mucho a mí, porque como te decía, yo he sido muy abierto respecto a ese tema. Tengo una conversación con un catedrático de psiquiatría que prácticamente la columna vertebral de esa charla, el hilo conductor es precisamente la depresión. Hay gente que me escribe y me dice, yo no es que yo padezca depresión, sino que tengo a alguien cercano que la está sufriendo y no sé qué hacer. Porque es cierto que precisamente, y esto lo hablaba con el catedrático de psiquiatría, yo, como persona que ha pasado por ahí, sé que es muy complicado ayudar o saber qué decir, saber qué hacer. Y aún a día de hoy es que no lo sé. Es muy difícil. Me viene a la mente, porque, a ver, yo eso cuando alguien me lo pregunta, lo primero que intento dejarle claro a la persona, claro, es, no es tu responsabilidad, no eres su psicólogo y las personas, que una persona cambie cuando quiere cambiar ya es difícil. Cambiar a una persona que en ese momento no quiere o no sabe o no puede es prácticamente imposible. Entonces, lo primero que yo quiero es quitarle a esa persona la culpa y quitarle a esa persona la responsabilidad que se ha echado encima de yo tengo que arreglar a Pepito. Y decirle primero, o sea, ocúpate de ti, de estar tú bien, de que tu vida esté bien, trabaja en ti, porque además muchas veces, curiosamente, eso es lo que desatasca el sistema. Cuando la persona deja de volcar toda su atención y todos sus recursos en ese paciente identificado, entre comillas, esa persona con depresión o con lo que sea, de repente la otra persona reacciona y dice, oye, que ya las cosas no funcionan como antes. Y es posible incluso que eso sea lo que movilice los recursos de la persona que está mal. Entonces, eso es lo primero que le quiero transmitir. Sí que es verdad que hay determinadas circunstancias en las que tú puedes ayudar a esa persona cuando está sobre todo en proceso de cambio. Me viene a la mente el ejemplo de un libro que leí hace muchísimo tiempo que se llama Si estás cruzando el infierno, sigue adelante.
Y era de uno que contaba su experiencia con la depresión, precisamente. Lo que pasa es que era un libro un poco raro, porque al final él decía como que lo que le había salvado había sido algo como medio espiritual y que había ido a unas sesiones como de imposición de mano. Era un poco extraño, o sea que en realidad lo que yo saqué, la lección que saqué, yo creo que no era la que el autor quería transmitir, porque algo que sí que recuerdo es que él iba a nadar todos los días y él tenía, no sé si a su hermana o a su amiga o a alguien, que todos los días iba a su casa y prácticamente lo sacaba de la cama y lo llevaba a la piscina a que nadara. Entonces, quizá con ese tipo de intervenciones, que no tienen necesariamente por qué solucionarla, pero que pueden ayudar, si la persona te pide ayuda, tú te puedes comprometer y ser ese accountability partner. Pero en general yo te diría que casi que retirarte y dar un paso atrás y permitir a la persona que encuentre sus recursos puede ser una opción mejor. A no ser que tú veas que la otra persona pues está en grave peligro de hacerse daño a él, de hacerse daño a los demás. En ese caso, arrástrala a que la vea un profesional, porque siempre es prioritario preservar la seguridad física del paciente. Pero incluso en esos casos, a mí una de las experiencias que más me impactó cuando estaba haciendo la especialidad en psicología clínica fue una de las primeras veces, de hecho creo que fue la primera vez que yo entré con mi supervisora a pasar consulta. Entonces ella pasaba consulta y yo miraba, yo no decía nada, yo solo miraba. Y la primera paciente que entró tenía ideas de suicidio, tenía, bueno, sí, ideas de intención autolítica, como lo llamamos nosotros. Y recuerdo perfectamente que mi supervisora le dijo: yo lo sentiré muchísimo si te suicidas, pero respetaré absolutamente tu decisión. O sea, ella no dejó que la paciente le pusiera encima la responsabilidad de su vida, ¿no? Y es verdad que tú como profesional puedes hacer todo lo que sea, pero al final, si no haces eso, es que se te va a ir la cabeza, porque al final pues hay pacientes que se suicidan.